Siendo en forma de Dios, vive toda la creación, de siervo se vistió, hasta los sumos se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión, sangre derramó y por su muerte vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré,
Hermanos, buenos días, que el Señor la bendiga. Una vez más tenemos la oportunidad de abrir la palabra del Señor y continuar estudiando lo que Dios tiene para con nosotros, esperando que el Señor nos enseñe para que de esta manera podamos compartir en el camino con todas las personas que necesitamos. Hermano, toma atención con tu palabra, con la Biblia, marque apuntes, va a ser de mucha ayuda para su vida. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor, libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Nos toca prácticamente nos toca a nosotros. Aquí se llama la iglesia, mensaje a la iglesia Filadelfia. Dice el Señor de esta manera: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo y verdadero, y el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. La palabra del Señor nos muestra en estos momentos algo muy importante. Habla de Filadelfia. Muy bien, la ciudad de Filadelfia se dice que fue fundada por el rey persa Átalo, Filadelfo II, quien llamó con su propio nombre. El significado de Filadelfia vendría a significar amor fraternal. Amor fraternal. Filadelfia viene a significar amor fraternal. Qué bendición el significado para esta iglesia en el lugar donde está ubicado la iglesia del Señor. Muy bien, el autor nos dice ahí, versículo 7, dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice santo y verdadero. ¿Quién es el autor de esta carta dirigiéndose hacia la iglesia Filadelfia? Es nuestro autor, es el autor de Jesucristo, Señor nuestro. Es santo y verdadero. Él es santo, 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 Dios verdadero, dice la palabra Jesucristo, revelando al apóstol Juan para que pueda escribir al ángel, al pastor de la iglesia en Filadelfia. Menciona estas cosas, algunas cosas que nos podemos ayudarnos. Con estas palabras el Señor anima a la iglesia, que por sí misma trataba de santificarse con la verdad, tratando de vivir una vida santa y verdadera para el Señor y su obra buenas. No es posible agradar al Señor por caminos torcidos, sucios o falsos. Muy difícil. El verdadero conocía. Luego, por eso, hermanos, la palabra del Señor nos menciona algunas cosas importantes. No es posible agradar con una vida medias a la obra, al Señor. Por eso, hermanos, ningún hipócrita podrá ingresar a la presencia del Señor. No puede aparentar una vida santa. Una persona que no es creyente, una persona que quiera aparentar, no puede vivir la vida santa. Aunque rectitud no tiene la gracia de Dios en su vida, no es camino verdadero. Cuando uno trata de aparentar, para esta persona no es un camino verdadero. O que hace abominación, mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero, dice la palabra del Señor. Y ahí entendemos, una persona sin nacimiento, sin tener a Cristo en su corazón, no puede vivir la vida santa. Podrá aparentar, eso es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo a los fariseos, que enseñaban pero no la vivían ellos. Le cargaban al pueblo, pero ellos no podían practicarlo. Por lo tanto, los llamó hipócritas, sepulcros blanqueados. ¿Cuántas personas pueden estar en la iglesia sin haber tenido encuentro con Cristo, sin haber nacido de nuevo, sin haber tenido la gracia de Dios en su vida? Entonces, por lo tanto, el Señor mencionó estas palabras. Libro de Apocalipsis 21-27 menciona el Señor de esta manera. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero, dice la palabra.
Por lo tanto, para estar nuestro nombre en el libro de la vida, es necesario aceptar a Jesucristo. Es necesario nacer de nuevo. Aquellos no podrá tener su nombre allá en el libro de los cielos. El día que muere se presentará con tantas excusas. Y cuán importante reconocer quién somos aquellas personas que predicamos, seguimos a Cristo. Por lo tanto, 22:15, Apocalipsis 22:15 dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, la fornicación, los homicidas, y los idólatras, y todo aquel que ama, hace mentira. Dios mío, francamente una advertencia para motivar a la iglesia. Pareciera de que algún grupo de judíos estaba tratando de someterse allá, pero la iglesia en sí había un grupo de hermanos muy fieles, amaban a Dios, pero ellos querían practicar a su manera la vida santa, tratar de hacer buenas obras, pero era difícil, era hipocresía. Hoy en día puede haber en la iglesia doble vida que estén llevando las personas que dicen que se identifican como creyentes. La Biblia mencionó los perros estarán fuera, no podrán entrar. No podrán entrar a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque practican hechicería, fornicación, homicida, idolatría. Idolatría vendría a significar, hermanos, francamente, amor excesivo a una cosa aparte de Dios. Puede significar la fornicación, la infidelidad al Señor. Adulterio puede adulterar las cosas al Señor, tratar de cambiar de Dios. Tales personas, los perros, lo llamó el Señor, no entrarán a la vida eterna. Muy bien. Por lo tanto, el que tiene la llave de David menciona este texto, el verdadero y santo, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Nos ayuda a meditar en esto. Se ve esta iglesia que tenía muchas dificultades en la vida espiritual, en el trabajo, para que ellos vivan conforme la palabra del Señor. Siempre Satanás buscó la forma cómo cerrar la iglesia por medio de las dificultades o problemas. Hasta como hoy en día no los acepta simplemente aún para comprar terreno o edificar la iglesia. Siempre habrá la oposición. Pero si se hace una cantina, otro tipo de vicios, allá está la gente apoyándole. Hermanos, esta iglesia está ubicada en este pueblo llamado Filadelfia. Por lo tanto, dice el Señor, pues en su vida había dificultad. En medio de todo esto encontramos esta iglesia Filadelfia, una iglesia, algo que realmente amaba. Ahora menciona la llave y ninguno cierra y ninguno lo que cerró se abre. Esto nos ayuda a recordar la vida de Noé. Noé predicó durante 120 años. Dice la palabra, llegó el tiempo, terminó el mensaje, llegó el momento para que todos los animales de su familia Noé ingresara al barco. Lo que Dios había mandado que Noé haga. Por lo tanto, apenas quedaron todos, se cerró la puerta. ¿Quién lo cerró la puerta? ¿Quién abrió la puerta para ingresar al arca a toda la familia Noé y los animales? Dios. ¿Quién lo cerró? Dios mismo. Con razón dice, aquel tiempo, pues nadie abre lo que está cerrado, lo que está cerrado, nadie también cierra. Por lo tanto, aquí la Biblia dice que solo el Señor que conoce. Dice, pero cuando el Señor abre en un lugar para su iglesia, no importa en qué pueblo, cuando la voluntad de Dios, déjame decir, nadie podrá cerrar la iglesia del Señor. Lo que puede afectar la iglesia para el fracaso cuando internamente haya creyentes, no vivamos como para el Señor, no vivamos para el plan de Dios. Por esta razón el Señor hace una promesa a la iglesia en Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dios prometió, dice la Biblia, la iglesia está edificada sobre la roca. ¿Por qué en la roca? Porque la iglesia siempre va a pasar tempestades, problemas. Ahora, ¿quién conforma la iglesia? Los creyentes. Personas pecadores se arrepintieron de sus pecados, forman la iglesia, cuerpo de Cristo, para predicar el mensaje de Cristo.
Por lo tanto, esa iglesia está edificada sobre la roca. La roca representa o simboliza a nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia que sabe vivir para su Señor, vive para su Señor y anuncia el mensaje. Una iglesia depositó su confianza en Cristo, cumple su responsabilidad con el Señor. Vienen los problemas, vienen las dificultades, aún para los creyentes, dificultades en su vida personal, en su familia. El enemigo quiere zarandearla. A veces también las personas que no conocen hacen una vida imposible, pero la iglesia que confió en Cristo permanece. Ni la boca del infierno puede desaparecer la iglesia. Gracias. Esa es la promesa para la iglesia que ama a Dios, que realmente está en Cristo. Luego encontramos la característica de esta iglesia de la Filadelfia. Encontramos versículo 8. Dice el Señor de esta manera: yo conozco tus obras. De aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, dice la palabra del Señor. Encontramos el Señor una y otra vez, dice, igual como las demás iglesias: yo conozco tus obras. Déjame decirle esta palabra: yo conozco tus obras. No está hablando el local, material. Está hablando cada creyente, cada persona. Cada persona está hablando para que realmente pueda ocuparse en la obra. Y Él conoce tu vida, hermano. Cuánto haces la obra del Señor, Él sabe cuáles son tus planes. Él conoce. Y no podremos decirle: Señor, yo no tenía tiempo para vivir una vida digna. Entonces conoce nuestras vidas, nuestra obra. Y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Sabe qué significa esto? Una iglesia, a pesar que tenía poca fuerza, dice esta iglesia, era una iglesia misionera. Esta iglesia tenía buenas obras, practicaba obediencia a la palabra. Eso es de la iglesia. Tenía buenas obras y practicaba la palabra de Dios en su propia vida para su testimonio, y otros viendo la gente se convierta a Cristo. No se apartó del nombre de Dios y guardó con toda paciencia. El Señor dice que aunque tienes poca fuerza, no has guardado mis palabras. Él alaba, significa fuerza espiritual. El Señor le alaba a esta iglesia. Aunque tiene poca fuerza, significa fuerza espiritual. Esto es pocos creyentes y en comparación que muchos incrédulos, pero una iglesia obediente al mandato del Señor, a la obra misionera, pero con conducta, fuerza espiritual para hacer la obra. Una iglesia que tiene metas, una iglesia misionera, tal como Cristo estableció: y me seré testigos hasta el último de la tierra. Dice la palabra, la iglesia se estableció para que sea una iglesia que lleva el evangelio por todas partes, hasta el último de la tierra. Comenzando con nuestra familia, comenzando en el lugar donde nos ha ubicado el Señor. Tenemos que alumbrarla. Por esta razón, esta iglesia es reconocido por nuestro Señor Jesucristo. Jesús no se apartó de la iglesia. Segunda de Corintios 12:10 menciona: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Quién lo dice estas palabras? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo está dando un testimonio. Dice la Biblia: en momentos difíciles, en momentos de angustias, pues él se gozaba más, era fuerte, se acercaba más al Señor. Yo creo que esto es una enseñanza para ahora nosotros. Hace varios años, de repente los últimos años, últimos meses de este tiempo que vivimos, francamente en la iglesia estábamos un poco distrayéndonos en las cosas materiales y mundanas.
Pero cuando vienen estas cosas, realmente he escuchado la iglesia del Señor, los creyentes están orando en su casa, están leyendo la palabra, ahora tienen comunión con la familia, con los hijos. ¿Por qué? Porque ya no podemos congregarnos. Y hay temor de la muerte, de la enfermedad, de este coronavirus. Hermano mío, Dios está usando esta iglesia en medio de sus debilidades, de sufrimiento, de que pasaban necesidades, persecuciones, pero era fuerte porque hacía las cosas por la obra, por el Señor, el apóstol Pablo. Menciona a cada creyente, dijo como Pablo, 1 Corintios 9:16, dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, ay de mí si no anunciare el evangelio. Hermanos, no tengo por qué gloriarme, dijo el apóstol Pablo. Eso debería ser hoy en día cada creyente. En la iglesia de Filadelfia, cada creyente que eran de corazón que amaba, podían decir esta misma palabra como Pablo, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades y afrentas, persecuciones. Está tratando de mostrarle su gran amor. Luego mencionó, se anuncia el evangelio no para alabarme. Anuncio el evangelio porque es una necesidad. Es una necesidad. Ay de mí si no anunciar el evangelio. Hermanos, les animo. Aún todos nosotros los que somos cristianos deberíamos realmente responsabilidades. Ay de mí si no hablo de Cristo. Ay de mí si no predico la palabra. Ay de mí si no tengo esa meta. El ay es la palabra sufrimiento. Uno puede sufrir castigo del Señor si no estamos abocados a estas cosas. La prueba del Señor va a llegar, la disciplina del Señor puede llegarla cuando nosotros no estamos haciendo lo que Dios quiere. Como la iglesia de Macedonia, una iglesia sacrificada, pero una iglesia misionera. Encontramos en 2 Corintios capítulo 8, 1 al 5. Permítame leer la palabra. Dice el Señor, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron riqueza de su generosidad. Esta parte del versículo menciona algo muy importante. Pablo da testimonio de la iglesia que está en Macedonia. Esta iglesia de Macedonia, dice la Biblia, estaba pasando grandes pruebas. Había dificultades, problemas por causa de Cristo. Perdían sus bienes, eran despedidos del trabajo. Sufrían de grande tribulación, sufrimiento, dolor. En la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron riqueza de su generosidad. Fueron generosos. Por eso las dificultades para una iglesia que es misionera no nos puede realmente apartarnos. Mucho más nos esforzamos, consagramos nuestras vidas. Pero ¿quiénes lo hacen? Aquellos creyentes que tienen a Cristo, que han experimentado el amor de Dios. Por amor damos al Señor, por amor nuestros hermanos dan su vida para salir al campo misionero. Por amor la iglesia sale en el lugar para testificar, ganar almas para Cristo. Pues doy testimonio, dice, de la iglesia de Macedonia el apóstol Pablo, de que con grande agrado conforme a sus fuerzas, han dado aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que la concedimos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, luego a nosotros por la voluntad de Dios. Hermanos, encontramos esta iglesia, a pesar que estaba pasando pobrezas, a pesar que tenían grandes dificultades, tribulaciones, realmente, dice la Biblia, abundaron en gran manera en cuanto a su fe para dar al campo misionero en caso del material, dinero. Y llegando allá el Pablo explicó la necesidad de llevar el evangelio, levantó una ofrenda, especialmente aún para los creyentes que estaban pasando grandes problemas, la ciudad de Jerusalén, la primera iglesia.
porque había dificultades. Entonces, al escuchar eso, esta iglesia macedonia recogió la ofrenda hasta más allá de su fuerza. Aún al apóstol decía, por favor, lleva más, esto más. ¡Qué bendición! Pero ¿cómo es la actitud de un cristiano verdadero? Hace esto. Es que porque ellos se dieron primeramente al Señor. Cuando nuestra vida está entregada totalmente, le amamos a Él y a la obra, al prójimo, déjame decir, el dinero no es problema. Y por otro lado, el Señor cubría su necesidad. Sentían gozosos al dar con amor. Y le agradezco al Señor, nuestra iglesia, en ese lugar de independencia, ha aprendido a amar al Señor. Algunos de repente no, pero muchos que han aprendido por amor están cumpliendo con temas de misiones, están cumpliendo con su deber para el mantenimiento de la iglesia local. Hermano, gracias a Dios, aún este trabajo que estamos haciendo, esta tecnología, estos aparatos ha costado, pero ¿de dónde? Si no tuviéramos el ingreso y no amar a los hermanos, no se podía encontrar. Estaríamos realmente solos, no sabiendo qué hacer. La tecnología se ha presentado, gracias, para el bien. ¿Por qué lo hacía esta iglesia macedonia? Igual como la iglesia Antioquía y la iglesia realmente de Jerusalén. Hoy en día hay iglesias misioneras. Están levantando obreros, están levantando fondos para poder llevar el evangelio al lugar donde no se escucha el evangelio. Las buenas nuevas de Cristo, de que en Cristo hay vida eterna y resurrección. ¿Y por qué? Porque ellos entendieron cuando Jesús, Señor nuestro, se fue al cielo después de terminar su tarea completa en este mundo. Dijo en Hechos 1:8, cuando viene el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén. El Evangelio comenzó ahí en Jerusalén. El Evangelio, buena nueva, sí, nació en el cielo. El primer misionero vino del cielo, que es Jesús. Estableció la iglesia después de 3 años en Jerusalén. Y por lo tanto, esa iglesia recibió esta enseñanza. Y a la iglesia dijo, y me seréis testigos en Jerusalén. Haz conocer al pueblo judío. Predica a ellos. Fuera tan difícil los judíos aceptar a Cristo. Pero luego dice a toda Judea, los vecinos pueblos. Y luego dijo, toda Samaria, hasta lo último de la tierra. Hermanos, ¿cómo llegó el Evangelio a nosotros? Por medio de misión. Y la obra de misión significa es comisionar a alguien con una gran comisión, con un mensaje. ¿Quiénes se van? Aquellos hombres y mujeres realmente que aprenden a amar, dan su vida por completo hasta la muerte para llevar el Evangelio, establecer las iglesias. Creo sinceramente cada iglesia que establece en el lugar un siervo de Dios debe ser una iglesia misionera que levanta obreros, que levanta fondo económico y luego va enviando después de capacitarse en nuestros seminarios. Así llegó nuestro país. Y por eso estamos predicando hasta que Cristo venga. Esta iglesia fue alabado, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, la iglesia vemos hoy en día, hermanos míos, debemos continuar con este mismo espíritu. Dice la Biblia, también la iglesia está ubicada en el versículo 9, volviendo al tema de Apocalipsis 3. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás. Y a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Qué interesante la iglesia del Señor. Tiene un lugar para que muchas personas, aun los que no creen, cuando cada creyente está mostrando su amor a la humanidad, deseando la salvación, conozca la gracia de Dios, realmente vienen, adoran al Señor en el templo y luego se convierten en verdaderos adoradores. Por lo tanto, la iglesia está en un lugar de sinagoga de Satanás. ¿Por qué menciona esto? La mayoría se componía de los judíos y eran muy perseguidos por los miembros de la sinagoga.
Los judíos que se habían convertido, como pertenecían al judaísmo, se congregaban en la sinagoga. Ellos realmente, los miembros de esa congregación, realmente perseguían a los judíos que se habían convertido, calificando a los cristianos como apóstatas. Como apóstatas, negaron la ley de Dios, alejándose de Dios y de la ley, traidores de su pueblo. Así calificaban y sufría por las sinagogas. Un miembro de la sinagoga causaba persecución, problemas a los cristianos judíos, tanto a griegos. Pero Cristo mismo reveló su falsedad y señaló que ellos no eran judíos, porque muchos estaban como judíos, se pasaban, pero no eran judíos, sino sinagoga de Satanás, irreverentes ante Dios. No amaban a Dios, conociendo la palabra, se desviaron, más bien se convirtieron en enemigos. Cristo predijo de estas satanistas se acercaran a los creyentes para persuadir. Como ejemplo encontramos en el Antiguo Testamento un joven llamado Josué, hijo de Jacob, el hijo amado. ¿Cómo fue la vida de José? Sus propios hermanos realmente maltrataron, aborrecieron, hasta quisieron matarlo. De hambre le echaron el pozo. Luego de pronto se la conversan, hagamos negocio. Así a José realmente le vendieron como esclavo. El comprador le vendió como esclavo allá en Egipto. ¿Cuánto sufrió José por sus hermanos, por apartarse de Dios? Perdón. Por apartarse de Dios, esos hermanos, dice, le aborrecieron a José, pero se avergonzaron cuando llegó el momento, como Dios había usado por su fidelidad a José, en gran manera. Los hermanos llegan en tiempo de hambre que Dios les permitió, y las revelaciones que Dios había hablado por medio del sueño José realmente se cumplieron en la vida de sus hermanos. Ellos vinieron suplicándole, rogando, inclinándose, se cumplió. Ahora era un gran Señor. ¿Cuánto necesitamos realmente hombres fieles como José en la iglesia? Hombres fieles a la palabra, firmes en sus convicciones para tratar de llevar, y sus hermanos vinieron realmente arrepentidos por lo que ellos han hecho. La iglesia, muchas veces usted es aborrecido por las personas que no conocen la palabra de Dios. Muy bien, y por lo tanto encontramos la promesa de Cristo para la iglesia en versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Qué interesante el tema. Te daré de la obra de la prueba, de la hora de la prueba. Se acercaría pruebas mucho más. Y dice la palabra, el testimonio dice, efectivamente protegida a esta iglesia. En el tiempo de la persecución, los cristianos bajo el imperio Trajano, todos sufrieron, excepto la iglesia de Filadelfia, porque Cristo prometió. Dice la palabra en Mateo 28, 19, 20. El Señor dijo a esta iglesia: por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, la iglesia no puede ser abandonada por Cristo. El Señor promete a su iglesia estar con nosotros. Aún en el tiempo de persecución de los maometanos, esta iglesia quedó fiel. Como Daniel, Antiguo Testamento, Daniel sufrió horno de fuego, sufrió del foso de leones, intacto. Dios lo cuidó a ellos.
Dios está buscando hombres fieles como estos hombres. En la iglesia había ese tiempo y hoy en día también debería haber fieles hombres. Encontramos, ¿por qué? Porque Daniel se había propuesto en su corazón no contaminarse con los alimentos que el rey le había ordenado. Por esta razón la palabra del Señor nos muestra, David, dice la Biblia, Dios tuvo la oportunidad, aun cuando salió el edicto de la ley, Daniel se dedicó a orar, como siempre oraba permanentemente. Es el deber de un cristiano. Para ser fiel tiene que ser una persona adorador, una persona fiel a Dios en todo sentido. Luego la advertencia de la iglesia del Señor 3:11 dice, yo conozco, yo vengo pronto. Con estas palabras despierta a la iglesia a estar alerta y vela en espera a Jesucristo. Y dice, por esto la iglesia debe saber lo que debe hacer. ¿Qué tiene que hacer? La iglesia fiel tiene que estar ocupada en la evangelización, estableciendo más iglesias, enviando obreros. Eso era la iglesia de Filadelfia. Retén lo que tienes. ¿Qué es lo que tenía esta iglesia? Lo que tenía esta iglesia, la obediencia a la palabra del Señor y la paciencia, fidelidad al Señor. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona, porque Él recompensa vendrá. Hay la promesa. 1 Corintios 3, 14 al 15 menciona, si compareciere a la obra de alguno, dice la palabra, sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Dice la palabra, si permaneciere la obra de alguno, Dios juzgará cuando estemos delante de Él para recompensar. Permaneciere la obra de alguno significa haber hecho de corazón la obra, que ningún fuego puede quemarla. Pero otras obras que realmente no tienen la capacidad de soportar fuego, como madera, heno, hojarasca, esas cosas realmente es algo que no es correcto en la vida cristiana. Debemos hacerlo mejor de corazón. Y por lo tanto, dijo, la corona es el símbolo de la gloria. Van a coronar a los creyentes que hicieron la obra del Señor. El enemigo nos quiere arrebatar los valores espirituales, despojándonos, deshonrémonos y expongamos lo que la burla a veces sucede. Cuando ya hace problemas, se convierte en nuestra vida burla cuando nosotros no somos fieles al Señor. Ejemplo, encontramos otro hombre, Sansón, en el Antiguo Testamento. Este hombre, su vida se convirtió burla por cuanto que él dio lugar al diablo. Cayó en el pecado, siendo un hombre escogido por Dios. Y a veces hoy en día eso pasa también. Trae vergüenza, burla su vida y a la iglesia cuando un creyente no somos fieles al Señor. Es muy triste a muchos cristianos verlos despojados por el enemigo, empujando al pecado. La injusticia quita el gozo y la paz. El creyente realmente cae al pecado, pierde el gozo, pierde la paz, pierde el amor. Y como resultado vive un creyente tan afligido y no puede ser útil. Por tanto dice, tengamos lo que tenemos para que nadie nos quite la corona que Dios tiene para usted y para cada creyente. Fieles. El periodo de la iglesia de Filadelfia abarcaría por lo menos los años 1750 a 1900. Durante ese tiempo, déjame decirle, en la historia de la iglesia hubo un avivamiento bastante, evangelización, misioneros viajando a diferentes lugares. Nuestros seminarios están llenos, en verdad, con una cantidad de hermanos preparando para servir al Señor. Hoy en día parece que esto ya está por terminar. Entonces, cada iglesia ha representado un periodo de historia de la iglesia. Hubo avivamiento de la iglesia en ese tiempo. Muchos misioneros viajando por todas partes, llegando a nuestro país, trayendo apoyo para que la iglesia local realmente sea responsable y que haya realmente evangelización. Así en nuestro país hoy en día, bendecido en material, pero también se ha perdido la gente, cuanto más hay dinero.
La recompensa para los vencedores. La Filadelfia dice la palabra, dijo: al que venciere, yo le haré columna en el templo. Hombres líderes que soportan en la iglesia para avanzar la obra del Señor. Déjame decirle, hay dos clases de hombres, personas, mujeres fieles, jóvenes, de que hombres llamados para el campo misionero, porque han aprendido a amar. El Señor le tocó su corazón, den su vida, se capacitan en nuestro seminario, luego salen al campo misionero con un solo propósito de establecer una iglesia misionera, de allá corra con el evangelio. Y también en la iglesia local quedan los hombres que aman como columnas permanentes, a tiempo, fuera de tiempo, orando, dando, apoyando para que la iglesia del Señor vaya a todas partes. Así fue esta iglesia, Filadelfia, una iglesia misionera. Nunca más saldrá de allí. Esto significa que el pecado de dentro ni el enemigo de fuera arrebatará al vencedor. ¿Por qué? Porque ha aprendido a permanecer en el Señor. Nadie podrá mover su fe, porque su fe edificó en la roca que es Cristo. Hermanos míos, la palabra del Señor dice que una persona que queda firme. Qué bendición tener en la iglesia local hoy en día, igual como la iglesia de Filadelfia, hombres fieles como columnas del edificio, de la iglesia, hombres que están orando, hombres que están respaldando, jóvenes que están respaldando, hombres y mujeres sirviendo al Señor. Otros fueron para predicar la palabra, otros de repente espectadores. Dios no quiere eso. Involucrémonos en la obra. Tenemos que seguir evangelizando. El Señor, el nombre de Dios será escrito, dice la palabra. El nombre de las personas que son fieles, dice la Biblia, será escrito. Significa el testimonio eterno. Qué bendición realmente tener un testimonio permanente hasta que Cristo venga. Cualquiera que vea, la reconocerá que tal persona es de Dios, no es de este mundo. Dará gloria a Dios, hermanos. 1 Corintios 14, 24, 25 nos muestra. Dice: pero si todos profetizan, entra algún incrédulo, un inducto, por todos es convencido, porque todos se juzgan. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, postrándose sobre su rostro, adorando al Señor, declarando que Cristo es Dios. Cuando todos evangelizamos, cuando alguien viene a nuestras iglesias, ¿cómo deberíamos recibirlo? ¿Cómo deberíamos hablarle? Todos testificando, todos mostrando un amor. Esa persona conocerá a Cristo porque le encontró una iglesia que ama. Una iglesia que ama a su Dios, una iglesia fiel, una iglesia realmente reverente por causa de Cristo. Hermanos míos, esa es nuestra responsabilidad. Esperamos que seamos como una iglesia misionera hasta que Cristo venga. No desmayemos, hermanos. Sigamos orando que haya más obreros, que el Señor levante más jóvenes, más parejas, para que se preparen y salgan a la obra. Y la iglesia Independencia, yo le animo, hermanos, nunca se apague. Hermanos, has hecho la promesa en mes de enero, febrero. Cumpla tu deber con el Señor para que estas ofrendas que llegue a los obreros que estamos apoyando, continúen ellos sirviendo. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Oremos. Padre Santo, gracias. Muchas gracias por tu palabra. Señor, una iglesia bendecida, una iglesia firme, una iglesia fiel, a pesar que había, Señor, realmente un trono de Satanás, había grupos de personas que no creían en Cristo, perseguían a los judíos convertidos, como apóstatas, como desleales, Padre Santo, a la ley de Dios. Por no conocer ellos, hacían una vida imposible queriendo cerrar la iglesia, pero lo que Dios estableció, nadie cierra, nadie puede abrir. Lo que tú abres y también, Señor, continuará hasta que tú vengas. Gracias, Señor, en nombre de Jesús le pedimos. Amén. Amén. Que el Señor la bendiga, hermanos.